Contame, ¿cómo se portó la izquierda? Era una izquierda muy distinta a la de hoy. Estábamos saliendo de la dictadura, ¿no? Había otro sistema de elección presidencial. ¿Qué partidos políticos, vos te acordás, acompañaron? ¿Qué partidos políticos estaban presentes? Porque fue todo un acontecimiento. Recién el Negro Ramírez contaba que salieron en la tapa de Clarín, digamos, una noticia nacional, ¿no? Sí, yo me animo a decir que una semana fuimos noticias todos los días a nivel nacional, o más. Por ahí me voy a olvidar algunos, pero, por ejemplo, el Partido Comunista estuvo en la huelga de Chocón y estuvo también en la de Piedra. El partido, creo que se llamaba Partido Obrero, ya estuvo. Que ahí el que hablaba ya en la asamblea era Yáñez. Y el MAS, que era me parece que era lo más grandecito que había, me parece, o más organizado. Había un compañero que era delegado, era obrero y delegado en la obra, en una subcontratista. En este momento se me va el apellido y el nombre. Y Alcide, que andaba acá en Neuquén. El MAS era, la figura era Zamora, ¿ya? Zamora, sí. Y acá la representación, digamos, pública era Alcides Christensen. Yo me animaría a decir que sí, porque habían otros compañeros más, pero el más sobresaliente era Alcides, sí. Y ellos acompañaban a la huelga, tenían momentos decisivos. ¿Qué nos puedes contar? Porque ustedes eran bastante independientes, por lo que me estás contando. Tenían, digamos, como mucha independencia de las observaciones o de los aportes. Generalmente, la mayoría de las veces, los compañeros de Piedra, los obreros, eran, no digo tan firmes como los compañeros del Chocón, porque no se puede comparar los compañeros del Chocón con los compañeros de Piedra. Pero sí eran, los compañeros del Chocón eran todos santos y tenían esa capacidad y esa palabra que don Jaime siempre... Ellos daban la palabra y los mataran, pero cumplían su palabra. Piedra del Águila no fue tan así, pero sí eran muy... A ver, ¿cuál es la diferencia entre... habían pasado 16 años entre los compañeros del Chocón y los compañeros de Piedra que yo vi, que yo detecté. Y lo sé por mí. En el Chocón, el 90% no teníamos la escuela primaria terminada. Un año, 2. En Piedra del Águila había cantidad de chicos jovencitos que venían de la escuela secundaria terminada. Eso hacía otra cosa, ¿no? O sea, no digo que sean mejores ni peores, pero había una claro, diferencia. Otra formación. Otra formación, sí. Y entonces también eso... Y como nunca se ocultó nadie, por ejemplo, yo no puedo mentir diciendo que Juan Yáñez un día habló sin decir que era del PO. Ocultarse nunca. Él habló, los compañeros del PC que trabajaban ahí hablaban y decían que eran del PC, y lo mismo pasaba con la gente del MAS, ¿no? Y lo mismo hablaba con algún compañero que trabajaba ahí y era peronista, no había problema. Y vuelvo a decir lo mismo, nos respetábamos todos. Llevamos casi una hora hablando, y antes de que se termine la memoria de la máquina, porque no quiero cortar, ¿qué pasa después? Porque vos me dijiste que tuviste una época de mucha malaria. ¿Qué pasa con esos dirigentes? ¿Qué pasó con la CGT, que actúa como buchón del gobierno, de la empresa? ¿Qué sucedió? Bueno, cuando termine el conflicto nosotros nos vamos a Buenos Aires. Y puedo decir que la mayoría, el 90% de las cosas que quedaron conseguidas, porque se consiguieron muchísimas cosas,
Muchas. Por ejemplo, una familia tenía que pagarse el pasaje una vez al año de aquí a Jujuy, de aquí a Mendoza, de aquí a San Juan, de acá a Buenos Aires, y desde ahí, del conflicto, los pasajes fueron gratis, los colectivos fueron gratis, para ir a Mendoza cada 2 meses, logramos, no perdimos ni un día de trabajo, si bien en honor a la verdad se peleaba por el 120%, el 130%, y habremos conseguido a lo sumo el 40%, pero conseguimos, el 40% fue efectivo. Hubo en el Chocón, a García Fuentes, que era el presidente de Ironor, en otra reunión vino al Chocón, y en esa reunión al Chocón ahí le sacamos, porque él decía que él acordaba y estaba de acuerdo en que al obrero que había que darle más plata de lo que ganaba, pero que las leyes a él no le permitían darle, porque si no lo denunciaban iba preso por malversación de fondo y todas esas cosas. Entonces, le digo, pero no me va a decir que Hidronor le puede buscar una forma para darle una plata y le pongan como premio al sufrimiento, al premio alejado de la familia, y aceptaron. Eso salió y fue bastante plata. O sea que hubieron cosas, pero en honor a la verdad nos salimos abrazados y nos salimos contentos y nos salimos festejando. Eso hay que decirlo. ¿Y después viene la represalia? ¿Hubo represalia después? No, yo tuve un problema familiar, que se me falleció una nenita, y como que quise hacer un corte en la vida y me vine de Piedra. Uh-huh. Pero yo no creo que hubo represalia. La represalia vino después cuando en la época de Menem se termina el trabajo por todos lados, que se paran las máquinas, no habían topadoras trabajando, no había cargadoras, no había nada. Como ahora, ahí viene la malaria. Ahí viene la malaria. ¿Y lo de la UOCRA, cuando entra Gerardo Martínez, a ustedes les cobran eso? Cuando ya Gerardo Martínez, digamos... y si usted se pone a buscar, si pudiera encontrar el día que a mí me expulsan de por vida de la UOCRA, va a ver que es después de eso. ¿De por vida? De por vida, sí. ¿Y por qué te expulsan de por vida? No sé, ¿qué pusieron? Yo había... En el año 75 yo había participado en un congreso nacional de la UOCRA. Fue el día que sacaron una semanita antes o 2, habían sacado de la CGT a Palma, que era el único secretario general de la UOCRA, 2 en toda la historia de la UOCRA. Hay 2 obreros de la UOCRA, de trabajadores, que llegan a ser secretario general de la UOCRA. 2 nada más, en toda la historia de la UOCRA. Creo que es el primero, un anarquista, el que forma el gremio de la UOCRA, y después Palma, que era sanjuanino, era armador de fierro, con la tenaza armaba fierro. Yo tuve la suerte de estar arrodillado en la silla de ruedas donde él estaba, y me dio unos consejos. En ese congreso, el día después, en el diario sale que habían expulsado de la UOCRA a un hombre de Santa Fe, y nunca, en ningún momento se habló en el Congreso de expulsarlo. Era disidente de la conducción que había, pero nadie dijo de expulsarlo, y sin embargo a la mañana pareció como que lo habían expulsado. Así que yo pienso que lo mío ha sido ahí, por ahí también. ¿Fuiste el único que echaron de por vida de la UOCRA? No, deben haber más, segurísimo. No, pero digo de los compañeros tuyos de Piedra. Sí, estoy seguro que soy el único, porque a mí Godoy, que fue el que me lo dijo, me hubiera dicho si había otro. Pero a mí no me echan por lo de Piedra del Águila. A mí me echan porque cuando vamos a unas elecciones en la cual hay muchísimos compañeros que están todavía que participamos y perdimos, que nos ganó Alcide, yo lo acompaño a Alcide a Buenos Aires para que le den la UOCRA, porque él había ganado. Claro. Ese fue mi error, de acompañarlo al CIDE y hablar en la UOCRA, que les entreguen la UOCRA. Yo hablé más que al CIDE en la UOCRA delante de Gerardo Martínez para que le entreguen la UOCRA.
lo digo muchos años después y lo sigo atestiguando. Yo hablé más fuerte que Alcide para que le entreguen la UCRA, en presencia de Gerardo Martínez. ¿Y qué pasó? Y no se la dieron, pero sí Laguna, un compañerazo que ya no está más porque ya partió, él de alguna manera consiguió la llave y la tomaron. Y aparentemente a mí me acusan de ser el que entregué la llave, cosa que yo no la tenía. Mirá, es una historia impresionante la que nos estás contando. Yo ya no sé cuánto nos queda de tiempo, así que te voy a dejar que sigas hablando hasta que se corten las memorias. Contanos algo de las asambleas. ¿Cómo eran esas asambleas de miles de obreros, que son en barracas, había gamelas donde los comedores? ¿Cómo eran esas asambleas? Generalmente se hacía en un comedor que era el más grande. Era un lugar impresionante. Yo me animo a decir que nunca hubo una asamblea de menos de 1000 compañeros. Y a veces se hacía afuera que... 5.000 igual. Ahí cuando la hacíamos afuera, 5.000 compañeros. Era un mar de gente. ¿Y cómo haces para escucharte? ¿Tenían audio? No, había audio, sí, había audio. ¿Con megáfonos? ¿Cómo era? No, había parlantes, sí. O sea que tenés una logística... Sí. Y yo pienso que esa logística estaba dentro de lo... porque había un club de los obreros ahí que tenía muchos parlantes, yo creo que usábamos esos mismos, parlantes muy fuertes, grupos